Muy buenas noches a todos, bienvenidos al webinar. Les quiero compartir un par de indicaciones importantes para ustedes como usuarios. Hacia su lado derecho, si se han conectado por una computadora, o en la parte de abajo, si se han conectado desde un celular, van a encontrar el chat del evento en donde podrán hacer sus consultas o comentarios al speaker. Es importante tomar en cuenta que la calidad de la transmisión va a estar relacionada con el internet que cada usuario disponga en su conexión. Les recomendamos conectarse desde una red Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad. Si es que en algún momento se interrumpe la transmisión, solamente necesitamos aplastar el botón reconectar, que sería el botón rojo arriba de sus pantallas. Con esto le voy a dar el paso al doctor Ricardo Sánchez, quien es docente, investigador clínico y miembro del staff de la Clínica El Golf y Hospital Nacional Hipólito Unanue, secretario general de la Sociedad Peruana de Neumonología y miembro activo de las Sociedades Americanas, Latinoamericanas y Europeas de Enfermedades Respiratorias. Adelante, doctor. Bienvenido. Doctor, por favor, encienda su audio, que no lo escuchamos. Probablemente es porque se colocó los audífonos. No lo escuchamos, doctor, se perdió el audio. Probablemente fue porque conectó los audífonos. Ok, doctor, nos da unos segundos. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Puede, por favor, cerrar el link y volver a ingresar si quiere? Si va a usar los audífonos, cierre el link y vuelve a ingresar con los audífonos activados en la computadora. Y disculpe. Muy bien, ¿se me escucha ahora? Ahora sí, doctor, adelante. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer al Laboratorio Esteva por la invitación y gracias también a la Sociedad Peruana de Neumología para poder hacer de moderador esta noche. Es un gusto para mí presentar al doctor Alfredo Guerreros. Él es médico neumólogo, director de la Clínica Internacional, miembro titular de la Sociedad Peruana de Neumología y de Enfermedades del Tórax, miembro titular de la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias desde 2004, miembro titular de la Asociación Americana del Tórax desde 2006 y past president de la Sociedad Peruana de Neumología del periodo 2015-2016. Él nos va a disertar sobre el tema rinitis alérgica y asma y COVID. Es un placer saludarlo al doctor Alfredo Guerreros. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ricardo. Doctor, disculpe, se perdió su audio. No lo escuchamos. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien, quería agradecer a Ricardo por la presentación, a la sociedad por la invitación. La sociedad siempre en la palestra de los temas respiratorios peruanos y al servicio de la comunidad médica y de la comunidad en general. Y al Laboratorio Teva por la oportunidad de conversar con ustedes acerca de este tema que hoy día es particularmente importante para todos nosotros, dado de que la afectación del aparato respiratorio por esta patología que hoy día nos reta y nos desafía de una manera súper importante,
es vital para los profesionales de la salud. Creo que para todos es conocido que el COVID es una enfermedad infecciosa que es causada por el recientemente encontrado virus conocido como SARS-CoV-2 o coronavirus. Antes del brote originado en Wuhan, en China, en diciembre del 2019, no había mucha información respecto a este virus, y hoy día tenemos abundante información. La historia nos cuenta de que se tiene idea de la aparición de los coronavirus desde el siglo IX antes de Cristo. De hecho, en 1990 existieron algunas investigaciones históricas que dicen de que los beta coronavirus, que es el grupo al que pertenece el SARS-CoV-2, existe desde más o menos 3000 años antes de Cristo. La mayoría de beta coronavirus conocidos hasta ahora eran causantes de infecciones más bien banales hasta la aparición del SARS en el 2004 y el MERS en el 2009. Pero lo que estamos viviendo hasta ahora no lo habíamos vivido antes. Hoy el mundo tiene casi 7,5 millones de personas infectadas por coronavirus. Esta es una foto a las 5:20 de la tarde de hoy, y ustedes pueden ver que estamos casi igual que el número de contagiados en Italia, y el número de personas que lamentablemente han perdido la vida hoy por primera vez ha superado las 200. Es decir, este es un problema que está absolutamente vivo entre nosotros. Las rutas propuestas para la transmisión del SARS-CoV-2 han sido fundamentalmente las de la vía aérea, las de aerosoles menores de 5 micras de diámetro y a más o menos 6 pies de distancia, y aquellas gotas que están suspendidas más o menos para lo mismo. Hay un gran problema con los fomites, con las superficies contaminadas, y de tal manera que de los huéspedes contaminantes a los susceptibles hay una brecha realmente pequeña. Hemos ido aprendiendo en estos meses que la enfermedad parece tener un estadio inicial, un estadio 1, con una infección inicial, con una fase importante de respuesta viral, en la cual los síntomas que parecen predominar en los pacientes sintomáticos son fiebre, tos seca, a veces diarrea y cefalea. En algunos casos puede haber linfopenia, alteración del dímero D, del DHL y del tiempo de protrombina. La segunda fase, que es una fase ya más intensa, que es conocida como la fase pulmonar, que incluso uno puede dividirlas en dos, donde comienza la respuesta inflamatoria a ser más intensa, los pacientes comienzan a tener dificultad respiratoria, hipoxia, las radiografías se vuelven anormales, las transaminasas pueden elevarse y la procalcitonina se eleva un poquito, para caer en una tercera fase hiperinflamatoria, donde ya hay un síndrome de distrés respiratorio agudo, shock y falla cardíaca, que lamentablemente puede llevar a la muerte a un grupo de pacientes. Los síntomas primarios, sin embargo, pueden aparecer entre 2 a 14 días después de la exposición al virus y pueden ser ampliamente variables, desde dolor de cabeza, congestión nasal, pérdida del sabor y pérdida del olfato, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, fatiga, dolores, escalofríos, náuseas, vómitos y diarreas, que pueden hacernos confundir con otras patologías. De hecho, esa confusión puede llevarnos a la interacción con dos patologías que son las que queremos revisar esta noche, que son rinitis alérgica y asma bronquial. Ambas patologías muy importantes en nuestro medio. Vamos a ver, pretendo de que veamos a lo largo de esta charla alguna data que nos diga cuán importantes son estas patologías para los peruanos y qué problemas nos pueden causar en general con el COVID-19 de manera adicional. Probablemente las manifestaciones de disminución olfatorias y de congestión nasal puedan en algún momento hacernos confundir con la patología de rinitis. La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria mediada por inmunoglobulina E que está caracterizada fundamentalmente por congestión nasal, por rinorrea, por drenaje, por estornudos y por picazón nasal. Para los limeños, generalmente en esta época y hace algunas semanas con mayor intensidad, esta semana, hoy día por lo menos aparentemente está muy caluroso, es muy típico que en la mañana, en una mañana húmeda y lluviosa con el cielo de panza de burro clásico de Lima,
los pacientes amanezcan, estornuden y tengan un poco de secreción nasal y digan y usen a manera de sinónimos la palabra ya me resfrié, ya me dio la gripe o ya me dio mi alergia. Entonces, es esa confusión que tenemos respecto a la rinitis, una confusión que deberíamos tratar los médicos en lo posible de solucionar a nuestros pacientes. Las rinitis en general tienen diversos fenotipos y los primeros fenotipos son en pensar de que pueden ser infecciosas o no infecciosas, víricas o bacterianas, alérgicas o alérgicas locales, o no alérgicas. Vamos a ver que las alérgicas pueden ser intermitentes o persistentes, pueden ser estacionales o perennes, pueden ser ocupacionales o por gravedad pueden ser leves, moderadas o severas. Y las no alérgicas pasan por ocupacionales, medicamentosas, gustatorias, hormonales, reactivas, hasta las idiopáticas. Es una clasificación bastante importante. Así como existe la iniciativa GINA para el manejo de asma bronquial, la iniciativa ARIA, que mide el impacto o que pretende unificar los criterios para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y manejo de la rinitis alérgica, sobre todo asociada a asma bronquial, que parecen ser diferentes caras de una misma enfermedad, se inició durante un taller de la Organización Mundial de la Salud en 1999. Los objetivos iniciales en realidad fueron proponer una nueva clasificación de rinitis alérgica, promover el concepto de multimorbilidad tanto en asma como en rinitis, y desarrollar guías para todas las partes interesadas en todos los países y poblaciones. ARIA, difundida e implementada en más de 70 países, ahora más bien se centra en la implementación de tecnologías emergentes para la medicina individualizada y más bien predictiva. Desde el punto de vista epidemiológico, así como hay estudios ISAC para la sintomatología del asma, también lo ha existido para rinitis alérgica. Y un estudio mundial de alergias encontró una gran variación en la prevalencia de rinitis alérgica en los países, desde países con una tasa bien baja, como en Irán de 1.5, a otros muy alta, como en Nigeria, del 40, casi el 40%. Yo no conozco que se haya hecho ISAC para rinitis alérgica en el Perú. Ustedes saben que ha habido un par de ISAC, por lo menos conozco 3 ISAC en Perú, 3 de metodología ISAC, una en Surco por el doctor Chiarella, que encontró 23% de prevalencia para asma bronquial. Asumo de que esa tasa debe ser tanto o más alta para rinitis alérgica en nuestro país. A pesar de la variación en la mayoría de centros, se ha encontrado una prevalencia creciente para los americanos. Esta prevalencia puede estar muy alta para niños entre 13 y 14, entre el 13 y 19%. Es la quinta enfermedad más crónica, más común para los americanos. Se estima que afecta a 1 de cada 6 americanos, genera muchos gastos directos e indirectos y hay un impacto importante en la calidad de vida, en la pérdida del trabajo y en la ausencia escolar en este grupo de pacientes. De hecho, estamos frente a un problema alérgico y en general la alergia en individuos atópicos tiene una predisposición a producir respuestas anormalmente altas mediadas por inmunoglobulina E. Las reacciones que se van a desencadenar en estos individuos son debidas fundamentalmente a mediadores químicos y de ellos el que se conoce mejor es histamina, el más clásico es histamina, que es producida y liberada por mastocitos. Hoy día vamos a ver más adelante que sabemos que en asma bronquial no toda el asma es alérgica, pero sí parece ser que la rinitis alérgica y el asma alérgica tienen factores bastante comunes. Y así como tenemos exacerbadores, triggers, desencadenantes en asma, los tenemos también en rinitis alérgica y pueden ser en general alergenos definidos así por su naturaleza, como aeros, el polen, el moho, la caspa de animales, el polvo, y algunos ocupacionales o medicamentos o alimentos o incluso algunos agentes irritantes e infecciosos. Lo importante es que en el individuo atópico esta sustancia lo que va a producir es una reacción alérgica que produce sensibilización en el individuo, hiperproducción o reacción anormal de inmunoglobulina E, activación de algunos de los mediadores inflamatorios y liberación de otros mediadores que van a tener diversas manifestaciones en los lugares donde es de nuestra economía corporal donde sean más sensibles.
sea en la nariz con rinitis alérgica, sea en la conjuntiva como conjuntivitis alérgica, una expresión de asma, de anafilaxia, de alergia alimentaria e incluso de dermatitis y urticaria. Es decir, los mecanismos de la alergia están mediados fundamentalmente por la activación de estos alergenos a una célula presentadora del antígeno, a la cual generalmente reacciona una célula moduladora que suele ser el TH2 helper, que se le ha conocido hoy día como la célula pivot de la alergia. Lo mismo sucede, y vamos a verlo en el asma, incentiva a algunos mediadores inflamatorios como algunas interleuquinas para la producción de nuevos mediadores que a su vez activan a mastocitos y eosinófilos que producen una serie de proteínas que van a generar asma, rinitis y eczema. Eso es más o menos el fenómeno patogénico de este problema. Ahora, el diagnóstico de rinitis alérgica, así como el diagnóstico de asma, es un diagnóstico fundamentalmente clínico, aunque los síntomas no permiten determinar su causa, su patogenia específica ni su fenotipo, por los que los casos de intensidad que son de moderada a grave son necesarios completarlos con un diagnóstico etiológico. La historia familiar de alergia, la estacionalidad de los síntomas, la coincidencia de síntomas oculares y nasales y su relación con la exposición a aeroalergenos son datos clínicos de alto valor y de valor además predictivo en la sospecha de la rinitis alérgica. Los síntomas clásicos de prurito nasal, de estornudos, de secreción nasal, de congestión nasal, frecuentemente se asocian también con síntomas oculares. Noten que en estos síntomas no está dentro de los más frecuentes o los más comunes hiposmia o anosmia, como vamos a ver más adelante en las manifestaciones nasales de COVID. Y entonces, cuando estamos frente a un paciente con rinorrea anterior, estornudos y obstrucción nasal, tenemos que considerar que el paciente puede ser o no alérgico. Si los síntomas aparecen cada año por la misma época, es probable que este paciente sea alérgico. Si además se suman síntomas oculares, bilaterales, lagrimeo, enrojecimiento, es muy probable que ese paciente sea alérgico y lo vamos a tener necesidad de confirmar el diagnóstico en algunos casos con pruebas cutáneas y o con inmunoglobulina específica y tendremos el diagnóstico más o menos certero de rinitis alérgica. Pero si este paciente no tiene estos síntomas, es improbable que sea alérgico. Si tiene goteo postnasal, rinorrea mucopurulenta, hay que sospechar de rinosinusitis y pólipos nasales. En ese caso, la derivación al otorrinolaringólogo, que probablemente cursará además con una tomografía. Si esta además tiene obstrucción nasal con pérdida del olfato y dolor facial, es altamente probable de que estemos frente a rinosinusitis y pólipos nasales, y en esos casos hay que sospechar de una rinitis no alérgica y es parte del manejo del especialista del otorrino. Ahora, la clasificación, aunque vamos a ver algunas diapositivas que nos van a hablar prácticamente de lo mismo, puede ser según su duración, en intermitente y persistente. En el caso del intermitente, los síntomas van a estar presentes más o menos 4 días a la semana, o por lo menos durante 4 semanas consecutivas. Y en el caso de la persistente, los síntomas van a estar más de 4 días por semana durante más de 4 semanas consecutivas. Y según la gravedad podemos tener los casos leves, en los cuales no está ninguno de estos ítems, no hay alteración del sueño, no le afecta las actividades cotidianas de ocio y o deportivas, no hay afectación de sus tareas escolares o laborales, los síntomas no suelen ser tan molestos, ¿no? En el caso de la moderada hay 1, 2 o 3 de los síntomas anteriormente descritos, y en el caso de las graves por lo menos hay 4 de los que anteriormente hemos descrito. Es como lo clasificaba la ARIA en el año 2008, ¿no? Más o menos como acabo de conversarles, y como ahora en la interrelación entre rinitis alérgica y los factores de riesgo para padecer asma, debemos tener en cuenta esta calidad de rinitis alérgica tanto en su duración como en su gravedad.
¿Cuáles son los factores de riesgo para que esto suceda? Que tengamos rinitis, en general puede ser alérgica, pero también puede ser no alérgica, porque recuerden que la función de la nariz es calentar el aire y humedecerlo. Muchos pacientes tienen su nariz no funciona bien, el aire entra frío, seco, y esa es una condición para que haya hiperreactividad bronquial de manera frecuente. Por las características de los aeroalergenos, que generalmente son comunes, por el número de sensibilizaciones, creo que muchos de ustedes coincidirán conmigo en que tienen a pacientes asmáticos que logran control de su asma, pero no control de la rinitis alérgica, y viceversa. Hay pacientes que controlan bien su rinitis alérgica y no necesariamente controlan bien el asma. Entonces, la idea es tener tratar a los pacientes como una unidad y lograr el control de ambas patologías. Les decía de la gravedad y duración de la rinitis y del número de enfermedades alérgicas asociadas además, como pueden ser, por ejemplo, dermatitis. ¿Dónde se entrecruza el tema de COVID-19 desde el punto de vista de la función respiratoria, o qué recomendaciones tendríamos que tener en cuenta para ser acuciosos en el diagnóstico? ¿Qué problemas pueden tener nuestros pacientes con rinitis alérgica? Yo al final, conforme avancemos en la charla, he querido separar la parte de tratamiento de rinitis y asma para el final, para hacerla de manera conjunta, pero desde el punto de vista del COVID-19, lo que se ha evaluado y comenzó a hacerse muy popular fue que se comenzó a presentar en estos pacientes disfunción olfatoria y disfunción gustativa, ¿no? Esta puede ser de súbito debut en presencia o en ausencia de otros síntomas, de tal manera que se convirtió en un posible marcador de la enfermedad. Es más, estoy seguro de que algunos de nosotros nos habrán llamado para decirnos, asustados los pacientes: doctor, ha disminuido mi olfato, o doctor, ha disminuido mi gusto. Se han hecho cosas tan populares en internet que dicen: si no hueles tal o determinada sustancia, y puedes probarte todos los días la medición y de esa manera sabrás o no si ya te va a dar el COVID. En realidad, ese tipo de cosas que muchas veces lo que genera es más angustia en la población, pero que han hecho algún estudio serio al respecto, se han dado cuenta que sucede en personas más jóvenes y especialmente en mujeres. El tiempo de duración, hay poca data corroborada, pero parece ser aproximadamente de 2 semanas. Y hay que recordar que las células epiteliales nasales tienen una alta expresión de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y como ustedes saben, la proteína Spike, esta proteína que es, digamos, la punta del iceberg del COVID, que permite la penetración a los receptores de los inhibidores de la ECA que abundan en el pulmón y que también están presentes en el epitelio nasal, encuentran un lugar donde reproducirse y donde ingresar. Y además producir disrupción de las células del neuroepitelio olfatorio. Hay cierto neurotropismo por parte del virus que puede resultar en cambios inflamatorios que lo que van a producir es impedimento de la función de la neurona receptora, causando de esta manera daño y neurogénesis. Algunos daños pueden causar disfunción temporal o disfunción prolongada. Existen en realidad pocos estudios de este tema, pero yo les traje uno en el que se hizo una medición del nivel de las alteraciones en un grupo importante de pacientes que fueron estudiados para tratar de encontrar a la disfunción olfatoria como un biomarcador de COVID-19. Este es un estudio que está todavía en prensa, pero estas personas encontraron de que bien bajo, que la mayoría de pacientes que tenían COVID tenían por lo menos una pequeña disminución de la olfacción. La mayoría tenía entre una disminución moderada o severa, y un porcentaje no despreciable tenía anosmia, ¿no? Este es un dato bien interesante. Y cuando lo compararon con la severidad de la enfermedad, encontraron que en los casos leves,
Y ellos encontraron un score para hacer esa medición. Encontraron que los casos leves, el 42% tenía alguna alteración de disfunción olfatoria, en los moderados el 8% y en los severos el 10%. De tal manera que hay algunas propuestas que se han hecho hoy para la aproximación y evaluación de los pacientes con sospecha de coronavirus y que tienen disfunción olfatoria, ¿no? En la hospitalización aguda, además de seguir las recomendaciones locales de medición, se recomienda también hacer una medición de quimiosensibilidad para saber cuán afectado puede estar, pero donde aparentemente podría tener mayor valor es cuando los pacientes tienen esta disminución tanto del gusto como de la olfacción en estadios tempranos y pueden proceder, por ejemplo, a autoaislamiento. El tema es de que la historia del paciente en estos casos y definir la severidad y el grado de la afectación nos puede ser muy útil. Y hay que hacer, de hecho, diferenciación con otras causas que pueden llevar a disminución del olfato y el gusto. Además, para complicarnos los temas, no solo los coronavirus son capaces de tener, digamos, de producir disfunción olfatoria. ¿Cuál es el tratamiento que se recomienda para estos casos? Primero, consejería y seguridad, entrenamiento olfatorio y algunas veces se puede utilizar medicación adyuvante. Hay algunas fórmulas de vitamina A intranasal y omega 3 que se han intentado como parte de este tratamiento, en cuyo caso los especialistas otorrinolaringología deberían ser quienes evalúen este tema. Con respecto al asma, les comentaba hace poco que del estudio ISAC, ya muy bien conocido, asma bronquial en el Perú es importantísima. Uno de los últimos estudios del grupo Crónicas que se realizó en Lima, Puno y Tumbes, ya con pruebas de función respiratoria, nos indican que en Lima por lo menos hay alrededor del 15% de la población asmática, y uno se podría imaginar que en Puno hay muy pocos asmáticos, pero alrededor del 5% son asmáticos, y en Tumbes 7% asmáticos. Como les decía, también los fenómenos fisiopatológicos de asma nos han llevado hoy día a creer que la célula T de la TH2 es la conductora de la inflamación, por lo menos en la forma alérgica, y que la activación de citoquinas e interleuquinas en este grupo es importante. Sin embargo, cada vez existen más elementos para pensar de que hay muchos fenotipos de asma y dentro de ellas hay unos que no son alérgicos, o en el caso, o para algunos autores, por ejemplo, para quienes han desarrollado la guía GEMA en España, hay una vía TH2 y hay una vía no TH2, que es la que predomina en algunos pacientes, por ejemplo, en los obesos, en los que hay más inflamación neutrofílica que inflamación de tipo alérgica. El hecho es de que sí, probablemente la mayoría de pacientes que tienen asma bronquial tienen una forma alérgica. Y uno de los problemas más grandes que tenemos hoy es saber si los pacientes asmáticos son más afines a tener COVID. Y de hecho, a los pacientes asmáticos se les ha clasificado hoy dentro de los grupos de severidad. Aquí ha habido un avance y retroceso de estas definiciones porque primero se clasificó a todos los asmáticos, después se dijo a los asmáticos moderados y graves, y finalmente ayer la norma ha vuelto a retrotraerse y ha vuelto a dar la generalidad de asma como un factor de riesgo. ¿Qué es lo que sabemos de esto? Es difícil decir si el paciente asmático va a ser más proclive a hacer COVID o no. No existe una evidencia realmente de esto. En general, todos sabemos que los pacientes asmáticos tienen una capacidad para que su epitelio bronquial favorezca en cierta medida la diseminación viral. Eso sucede con otros virus, con rinovirus, con adenovirus. Sin embargo, esto no ha sucedido con el coronavirus. Y hay bien pocos estudios como el que les estoy presentando acá
que representan la expresión tanto de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina como el TMPRSS2, que es una proteína de expresión también en el epitelio bronquial, y se ha tratado de comparar esta con el epitelio de otros pacientes sanos, y lo que se mide es qué cantidad de ambos hay en el esputo inducido de las células epiteliales. Y la conclusión es que la expresión génica de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 fue menor que la de la proteína transmembrana en ambos grupos. Entonces, los niveles de expresión de ambos genes es similar en personas asmáticas y en personas saludables. ¿Qué pretende decir este estudio? De que tanto los asmáticos como no asmáticos tienen, entre comillas, el mismo riesgo de desarrollar COVID. El asma no está en general en el top de las 10 comorbilidades asociadas con fatalidades del COVID-19. Obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular. Y es algo consistente que sucedió en el SARS en el 2003. Sin embargo, los hallazgos pueden ocultar información de detalle. Y esto es lo que ha sucedido con el reporte de la CDC en marzo de este año, de todos los pacientes de marzo de este año, donde los pacientes más jóvenes que desarrollaron COVID, un grupo importante de ellos tenía asma. El rol de asma en incrementar la severidad del COVID, es decir, a más asma, más severidad, aún es poco claro y en general genera muchísima ansiedad. Muchos pacientes vienen preguntándonos si realmente van a tener más problemas, si pueden utilizar o no pueden utilizar su medicación, si si deben ser limitados en el trabajo, si solo deben limitarse a teletrabajo. En general, como les decía, el asma puede incrementar el riesgo del desarrollo de daños virales y eventualmente el rinovirus humano es el más común disparador de exacerbaciones. Sin embargo, el sinergismo entre la sensibilización alérgica e infecciones virales en asma debilita las defensas antivirales y la producción de interferón, lo que va a contribuir a un mayor riesgo de infecciones virales en asma. La sensibilización alergénica y la inflamación eosinofílica puede quebrar también la integridad del epitelio respiratorio. Esto sucede con frecuencia y de esa manera hacer más rápida la diseminación de las infecciones virales y dificultar su aclaramiento. Pero a pesar de que las infecciones de coronavirus son más afines a la vía superior, la predilección del COVID en la vía aérea inferior crea un problema mayor en los pacientes, podría crear un problema mayor en los pacientes asmáticos. Y esto es lo que yo les decía respecto al el reporte de COVIDNet de marzo de este año, del 1 al 30, donde asma en el grupo de pacientes entre 18 y 49 años sí es el 27%. Lo mismo que enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los mayores de 65 años, donde es el 23%. Hay muy pocos casos descritos de asma y de pacientes asmáticos fallecidos por COVID. Muy pocos pacientes. Y es más, hay escasísimas autopsias de pacientes con asma fallecidos por COVID-19. Esta es la muestra de uno de ellos, por lo menos, donde lesiones de tipo daño alveolar difuso, tapones mucosos, en este grupo de pacientes donde además del COVID parece que la exacerbación asmática fue espectacularmente severa, uno puede notarla. ¿Qué afectó al tratamiento del asma bronquial y de la rinitis alérgica? El área, en un símil de lo que sucede también con el GINA, para el año 2008 estableció un tratamiento escalonado de acuerdo a la duración y a la severidad de la rinitis, desde corticoides tópicos nasales, cromonas tópicas, antagonistas de leucotrienos, antihistamínicos no sedantes, descongestionantes, evitación de alergenos y valorar la inmunoterapia, digamos, en una escala descendente, lo he dicho yo, pero en la escala ascendente es donde uno va utilizando
la medicación. Para el año 2017, el área ha publicado estos medicamentos, cuáles son los efectos, digamos, benéficos y la prevalencia de estos medicamentos. Tenemos antihistamínicos H1 orales de nueva generación, donde tenemos cetiricina, evastina, fexofenadina, loratadina, acelastina, cuyo mecanismo de acción principal va por el bloqueo del receptor H1 con cierta actividad antialérgica, con menos efectos secundarios que las generaciones de antiguos antihistamínicos y que deben tratar de preferirse porque su acción es más bien favorable hacia la eficacia y seguridad y su farmacocinética es mucho mejor. Hay hoy antihistamínicos locales intranasales de los que disponemos y que pueden darnos algunas ventajas. De ellos, seguro acelastina es un buen representante, dado su bloqueo del receptor H1 y su efectividad rápida, ¿no? De menos de 30 minutos. Esa es una ventaja porque los pacientes, de hecho, quieren sentir un alivio rápido. Recordar que los corticoides intranasales, beclometasona, budesonida, flunizumab, fluticasona, van a reducir la inflamación nasal y si vamos a querer ser más racionales con la etiología del problema, este es el tratamiento más efectivo de la rinitis alérgica. Hay que explicarle seguramente al paciente la efectividad un poquito demorada para el alivio de la congestión nasal. La utilización de corticoides orales seguramente va a quedar limitada a un grupo de pacientes. Y luego tenemos otro tipo de medicamentos como las cromonas tópicas intranasales e incluso intraoculares como cromoglicato, neocromil sódico, cuyos efectos secundarios son bien pequeños, que pueden ser también muy efectivas, sobre todo como terapias aditivas. GEMA, que es la guía española para el manejo del asma y que ha sido publicada el día 5 de mayo, nos dice que es importante en el grupo de pacientes asmáticos tener un diagnóstico certero de rinitis alérgica, y eso significa que en los pacientes de rinitis alérgica, viceversa, con los pacientes de rinitis alérgica debemos investigar asma, especialmente pacientes con rinitis grave o persistente. Y en aquellos pacientes que tienen síntomas intermitentes, sean estos leves o moderados, sin orden de preferencia, deberíamos utilizar más bien antihistamínicos orales o intranasales o probablemente descongestionantes o probablemente antagonistas de leucotrienos. En los moderados podemos usar, además de antihistamínicos, descongestionantes, glucocorticoides intranasales o cromonas, y en rinitis persistente hay que tratar de revisar al paciente cada 2 a 4 semanas, y en los casos moderados a graves hay que tratar de referir y revisar los diagnósticos de manera persistente y tratarlos para manejo de los especialistas. La evitación de algunos alergenos, y este es un tema súper importante, e irritantes puede ser beneficiosa, y hay que valorar la posibilidad de tener inmunoterapia específica, que para el caso de rinitis alérgica tiene una experiencia, digamos, mayor y más positiva de lo que sucede en asma bronquial. ¿Qué es lo que se recomienda? Clasificar la rinitis alérgica en función de su duración e intermitencia o persistencia, en función de la gravedad. Se establece fundamentalmente por criterios clínicos y también por pruebas de alergia. En un paciente asmático hay que investigar siempre la presencia de asma y rinitis o rinosinusitis. Para el tratamiento de la rinitis alérgica se recomiendan todo este grupo de medicamentos que hemos venido repitiendo. Y en pacientes con alergia que estén adecuadamente seleccionados se puede probar inmunoterapia. Los pacientes con pólipos nasales, los pacientes crónicos es mejor que los maneje el otorrinolaringólogo. Como el área, el GINA ha establecido también una serie de pasos crecientes en relación a la capacidad de control del asma bronquial. Recuerden de que ya hace algunos años nosotros hemos variado los conceptos de severidad por control. Probablemente todavía utilicemos la clasificación de severidad
cuando evaluamos a los pacientes de nuevo, cuando evaluamos a los pacientes por primera vez. Bueno, esperamos un momento para tratar de solucionar el problema. Es el internet. Ustedes saben que a veces esto nos juega malas pasadas. Por favor, un poquito de paciencia para continuar con la charla. Ahí está. ¿Ya? No sé, espérate, no sé ni siquiera que está conectado. Estás en el aire. Se ha cortado con gracia, a ver, fíjate, sí. ¿Hola? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, Alfredo, ya le escuchamos. Ya, sorry. Adelante. Bueno. Les decía de que uno de los cambios más importantes que se han producido en Gina probablemente es que la utilización de SABA solos, de beta-2 agonistas de acción corta, ha quedado hoy día limitada y que la piedra angular del tratamiento para los pacientes sigue siendo el uso de corticoides tópicos, de corticoides por vía inhalatoria, cosa que los pacientes deben sentir que es una práctica segura, que es una práctica que no deberían abandonar.
que deberían de tratar de continuar. Gema, que es lo que ha dicho, es que el asma, que está bien, digamos, que es bien prevalente para todo el mundo, puede ser en algunos casos difícil de distinguir en sus exacerbaciones de una infección por coronavirus, especialmente cuando esta provoca dificultad respiratoria. Y que clínicamente, a pesar de que el coronavirus cursa de una forma variada, los pacientes con asma bronquial pueden verse confundidos con COVID-19. Y con el fin de prevenir la difusión de la enfermedad durante la epidemia del COVID-19, algunas recomendaciones están dirigidas a, por ejemplo, limitar las pruebas de función pulmonar, limitar la posibilidad de hacer esputo inducido, limitar la posibilidad de utilizar nebulizaciones por el hecho de la aerolización, de la posible aerolización del virus, y la útil evidencia que existe de utilización de MDIs para el tratamiento de los pacientes. Recomienda de que el tratamiento de los pacientes persista siendo en base a medicina inhalada, ¿no? Los corticoides inhalados continúan siendo la piedra angular del tratamiento del asma persistente. Los corticoides orales son frecuentemente usados en las exacerbaciones. Múltiples estudios in vitro han encontrado que inhiben las citoquinas inducidas por los virus, pero no inhiben los interferones de tal manera que no van a fallar en la defensa antiviral. Y a pesar de ello, los pacientes bien controlados pueden tener exacerbaciones aún por virus. Este es un tema bien importante porque y está en relación a estas recomendaciones de que los pacientes leves sí pueden, digamos, entre comillas, no ser considerados dentro del grupo de riesgo. La clasificación de severidad nuevamente en la condición estática, digamos, de los pacientes como enfermedad crónica, no los limita a tener exacerbaciones severas. Es decir, un paciente clasificado como leve puede tener una crisis severa si es que no está bien controlado. Entonces, por eso es de que la clasificación en base a control es mucho más efectiva. Igual como se ha hecho un estudio de la expresión de los inhibidores de la ECA para los pacientes asmáticos y los pacientes no asmáticos, se ha hecho para aquellos que están recibiendo corticoides inhalados. Y este es del mismo autor que les presenté hace unos minutos, y en el que se demuestra que el uso de corticoides inhalados fue asociado con una menor expresión de los inhibidores ECA2 entre los pacientes de asma de género masculino, de raza afroamericana, y los que tenían diabetes mellitus. Se encontró que tenían una mayor expresión de inhibidores de la ECA2. ¿Qué quiere decir nuevamente? Y de esto han aparecido algunos estudios, que es probable que el corticoide inhalado al menos no produzca mayor dificultad para la adquisición de COVID, y en la mayoría de casos debería favorecer su no aparición. En el grupo de las otras drogas, como son los biológicos, como malizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, dupilumab, todos ellos que demuestran que se reducen las exacerbaciones de asma, han sido aprobados para el tratamiento de asma severa. Aproximadamente el 80% están relacionados con infecciones virales. Se sugiere que puedan afectar las exacerbaciones mediadas por virus. Por lo tanto, el omalizumab, que es el más estudiado, que previene el acoplamiento de inmunoglobulina E con sus receptores en las células dendríticas, y que conducen además a evitar el cross-linking con inmunoglobulina E y disminuir la producción del interferón de tipo 1, va a disminuir el riesgo de diseminación de algunos virus, como por ejemplo rinovirus, y los otros también, ¿no? A través, como mepolizumab, reslizumab o menralizumab, a través de su acción en la interleuquina 5, o el dupilumab en su disminución de la inflamación y la respuesta alérgica, pueden tener un efecto bien importante para este grupo de pacientes. Por lo tanto,
La recomendación es de que los pacientes que están usando biológicos no tendrían ningún problema en continuar utilizando biológicos y sin mayor riesgo de infectarse por COVID o tener mayor severidad cuando se infecten por COVID. Lo único que hay que tener cuidado es que las recomendaciones del manejo de asma en los pacientes durante la pandemia están dirigidas a que la mayoría de contactos que los médicos tengan con sus pacientes deberían ser más bien a través de medicina virtual más que de medicina presencial, es decir, hay que tratar de evitar los contactos face to face y hay que tratar de que los pacientes vayan menos a situaciones hospitalarias. Y hay algunos, especialmente omalizumab, de los biológicos que no pueden ser aplicados domiciliariamente. Por lo menos es la recomendación que existe hoy. Y yo les traje este artículo que ha sido publicado esta semana en British Medical Journal acerca de la evaluación y el manejo de pacientes adultos con asma durante la pandemia y las recomendaciones, que en realidad es una entrevista a un médico famoso inglés, que lo que nos dice es lo siguiente: ¿qué es lo que necesitamos saber en los pacientes que tienen asma preexistente y que lo sabemos a través de la historia? Necesitamos hacer una revisión bien estructurada para que ellos aprendan a distinguir una exacerbación de asma del COVID. La mayoría de nuestros pacientes que han tenido una crisis asmática saben cómo es cuando se les cierra el pecho, especialmente en la noche, especialmente entre 2 y 4 de la mañana. Suele pasar, no puede quedarse de manera persistente, que los pacientes que tienen síntomas agudos pueden utilizar de manera segura corticoides orales cuando sus médicos se los indican, que necesitamos idealmente tener evaluaciones remotas persistentes, que hay algunos beneficios en utilizar los corticoides inhalados de manera regular y que los riesgos suelen ser pocos, que no necesariamente los pacientes están en mayor riesgo de desarrollar COVID-19 y que si lo desarrollan su tratamiento no tiene por qué interrumpirse y que hay muy poca evidencia de que el SARS-CoV-2 como otros virus pueda causar exacerbaciones o crisis de asma. El análisis preliminar de factores de riesgo de mortalidad para COVID-19 en el Perú sitúa asma dentro de los últimos lugares de estas patologías, está presente, pero el riesgo relativo está por debajo de 1. De todas maneras, creo que nos obliga a tener mucho cuidado con nuestros pacientes. En conclusión, yo diría que hay poca evidencia disponible para asma, rinitis alérgica y COVID-19, pero que seguramente iremos aprendiendo mucho más en el tiempo. Que es necesario disminuir las evaluaciones presenciales, hay que tratar de aprovecharnos más de la tecnología de la información, que a veces no puede jugar malas pasadas como hoy, pero que en general es muy útil y cada vez más útil, que los tratamientos para asma bronquial y rinitis alérgica en presencia de COVID deben de mantenerse. Y hay que tener en cuenta también que el tabaquismo es un factor de riesgo de los peores desenlaces para peores desenlaces en COVID y que la medicación de control es segura y eficiente y deberíamos seguirla recomendando. Quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por la excelente exposición y gracias también a los participantes, que hay más de 500 en línea. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Hay varias preguntas, dentro de las cuales he seleccionado una que sería prudente contestarla a Alfredo. La pregunta es la siguiente: ¿qué sugerencia podría darnos para el personal de salud con rinitis alérgica que se exacerba con el uso del respirador N95? Buena pregunta. No se escucha, Alfredo, creo. ¿No se escucha, por favor? ¿Confirma? ¿Ahora? ¿Ahora sí creo? Sí, ahora sí, ya. Ahora sí. Ok, yo creo que deberíamos tratar de utilizar la misma escala de clasificación y severidad de la rinitis alérgica en general. Si es cierto, pues algunas de las mascarillas que estamos utilizando ahora
desprenden alguna pelucita, te hacen estornudar con frecuencia, te pica la nariz y si eres rinítico, eso seguramente va a ser mucho más persistente. Yo creo que uno puede utilizar en esos casos de manera segura un antihistamínico de estos de nueva generación para, digamos, controlar los síntomas. Hoy día tenemos también antihistamínicos tópicos de acción rápida que nos pueden aliviar y eventualmente, si los síntomas son persistentes, podemos utilizar también corticoides intranasales, digamos, durante un tiempo regulado por su médico, que en general suele ser aproximadamente 3 semanas. Esto me permite decirles además que siempre hay que tener cuidado porque la disponibilidad del corticoide nasal es un poco más alta que la del oral. Muy bien. Acá hay una pregunta que dice ¿qué valor tiene la mucosa nasal? ¿Qué valor tiene a la mucosa nasal que tenga menos humedad como transporte para el COVID-19? Aparentemente no. Aparentemente el tema de la humedad o sea, el problema en sí no está que o sea, la función de barrera que tiene la nariz a través del cilio y el moco, como, entre comillas, retenedor del virus, no parece ser muy importante. Y de hecho, cuando hacemos el hisopado nasofaringio, la carga viral en los primeros días en la nariz es alta, pero en los días posteriores esa carga va disminuyendo de manera importante. O sea, no significa que si yo tengo mi nariz más seca, la posibilidad de que cargue hacia atrás o transporte hacia atrás más virus sea más alta. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, creo que sí. Hay una pregunta que dice, ¿qué relación de corticoides orales o inhaladores en corticoide en el asma aguda tiene que ver con el COVID? ¿Hay alguna relación en un paciente que utiliza corticoides orales o corticoides inhalados con el COVID? Ninguna. El corticoide, al principio, y ustedes creo que habrán escuchado en los primeros días, decían, no hay que darle corticoides orales al paciente, hay que tener cuidado también con los corticoides inhalados, porque los pacientes van a tener más problemas, se van a deprimir sus defensas locales, se va a deprimir la inmunidad de los pacientes y la respuesta que vamos a tener al virus es menor. Hoy día creo que se tiene bastante certeza de que la mayoría de corticoides que se utilizan para el control de la enfermedad funcionan bastante bien. Hay corticoides que permanecen más en el epitelio que otros y esto depende de su índice de lipo o de acuosolubilidad, ¿no? Sí. Hay algunos corticoides, y esto tiene que ver mucho sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que tienen mayor capacidad de desarrollar neumonía. Hay algunos corticoides que permanecen un poco más, fluticasona, por ejemplo, permanece un poco más que budesonida, ¿no? Y ahí sí uno tiene que seleccionar bien el corticoide dependiendo de su paciente. Muy bien. Hay otra pregunta, Alfredo, que dice, ¿cuál sería el mecanismo del tocilizumab en el COVID y su ventaja frente a otros biológicos? Claro, no es el tema realmente, pero ¿tiene algo que ver el manejo de la terapia inhalatoria con corticoide inhalado o oral con el tocilizumab o no tienen nada que ver? No tienen, mira, en realidad no he encontrado ningún estudio, hay algunas teorías propuestas. El mecanismo que se le propone al tocilizumab durante la tormenta inflamatoria es sin duda el control de la gran liberación de interleuquinas que tenemos, y de hecho uno de los marcadores para utilizar tocilizumab es tu nivel de interleuquina 6. No se puede utilizar, digamos, tan libremente tocilizumab solamente ligado a la gravedad del paciente. No conozco que exista una relación entre, oye, entre el biológico, entre el corticoide y el uso de tocilizumab. No conozco un estudio al respecto, ni conozco una relación al respecto.
¿no? El mecanismo de acción está por el lado del intento de detener la tormenta inflamatoria. Muy bien. Hay una pregunta que dice, ¿existen artículos sobre el uso de ciclesonida y budesonida como factor protector en el asma? E incluso disminuyen la carga viral de COVID-19 durante la primera semana. ¿Qué comentario te Absoluto. Sí, existe, está en relación a este fenómeno de moderarla o disminuir la expresión de los inhibidores de la ECA del tipo 2. Y sí es cierto, ¿no? De ciclesonida es probablemente un corticoide inhalado que lamentablemente lo tuvimos un corto tiempo acá en Perú y nunca más regresó, pero que aparentemente tiene algunas ventajas. De acuerdo. Hay una pregunta que manifiesta si la dosis de terapia inhalatoria en el asma tiene que modificarse cuando tiene COVID o neumonitis por COVID. Es algo que es algo que tiene que ser puntual porque hay muchos médicos que tienen dudas acerca de que le quito el corticoide inhalado, etcétera. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Lamentablemente, a ver, y esa es una debilidad que tenemos nosotros, creo, en general como médicos. No hay que cambiarle la dosis al paciente. O sea, es más, y seguramente ustedes habrán visto, el paciente que usa un corticoide inhalado va a la emergencia por una crisis, lo nebulizan, le dan un corticoide oral y le dicen ya no uses el corticoide inhalado. Entonces, no tiene ningún sentido. El paciente debe seguir usando su medicación de control. Es más, es probable que necesite ajustar su medicación de control hacia arriba o añadirle otra medicación. Pero el tratamiento, y en esto yo quiero ser enfático, el tratamiento y las dosis de corticoides inhalados en los pacientes asmáticos, aún desarrollando COVID, no tienen por qué variarse. Correcto. Hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo puede aplicarse los corticoides nasales? ¿Alguna complicación de su uso crónico? Sí, bueno, acudimos. La complicación más frecuente del uso crónico es epístasis, un adelgazamiento de la mucosa nasal. Yo creo que hay que jugar con la dosis y la variabilidad del tratamiento dependiendo de la gravedad de los pacientes. Hay que recordar, y esto es válido también para el uso de los corticoides en el asma bronquial, que los corticoides van a alcanzar su pico de acción luego de algunas semanas de tratamiento. Para el caso del corticoide nasal, esto es 3 semanas. Para el caso del corticoide en el asma bronquial, es 8 semanas. Por eso es que resulta difícil de que a un paciente se le recete la utilización de medicación de control solo por unos días. Eso tiene poco sentido. Correcto. Hay una pregunta que menciona, mi pregunta es, si un asmático ha tenido episodios de enfisema pulmonar, no está claro, de repente de broncoespasmo será, ¿tiene mayor probabilidad de complicación severa por COVID? Creo que esa pregunta ya está contestada, porque aparentemente no tiene ningún tipo de tener mayor factor de riesgo, ¿no? Salvo que sea asma y EPOC, a lo que se refiere. Que es posible, ¿no? La pregunta está cual, ¿no? Sí. ¿No? Yo creo que la parte de una inflamación crónica, como podría ser el enfisema, definitivamente, pero el asma en sí, como has mencionado, no parece ser un factor que estamos viendo. Hay otra pregunta. Estamos evaluando pacientes post-COVID. ¿Cuál es el riesgo de fibrosis pulmonar? ¿Se recomendaría usar pirfenidona, nintedanib? Buena pregunta, pero no tengo respuesta. Claro, todavía no tenemos respuesta para eso. Es muy buena pregunta, la verdad, porque sí vamos a asistir seguramente a secuelas respiratorias y a otras secuelas no respiratorias, dentro de las que es probable que incluyamos lesiones fibróticas. No sabemos si van a ir a fibrosis de tipo NEU o neumonía intersticial usual, que en algún momento ameriten alguna de las nuevas terapias antifibróticas de las que hoy día disponemos. El tiempo es todavía pequeño. Sí. Muy bien, vamos a hacer las 2 últimas preguntas en área del tiempo. Una penúltima sería, al producir los corticoides una menor expresión de receptores AC2, ¿se puede hablar de algún efecto protector durante el uso de estos en la infección por COVID? Sí, a ver, me gustaría decirles que sí.
pero la evidencia que existe es pequeña para poder afirmarlo. Y me estoy acostumbrando en este tiempo de COVID que cuando no hay evidencia, lo que debe primar es la prudencia. Cierto. Entonces, lo prudente es que nuestros pacientes mantengan los medicamentos que los protegen. Los corticoides los protegen a nuestros pacientes. No hay que tenerles miedo. Y si los protegen y no les están produciendo más daño, más riesgo de desarrollar COVID, ya solo con ese hecho, nuestros pacientes y nosotros estamos ganando. Si además de eso logramos demostrar en el futuro que tiene un efecto protector en cierta medida, magnífico. Pero yo creo que hoy nos alcanza con saber que podemos controlar bien a los pacientes. Muy bien, y la última pregunta es, ¿hay algún mecanismo de defensa en las personas con rinitis alérgica que tienen mayor carga de mastocitos e linfocitos? No existe ninguna evidencia de eso, ¿no? Yo creo que es una expresión diferente de sus células inflamatorias, sus mecanismos de inmunidad, pero no significa que tengan más o menos. Correcto. Hay varias preguntas, pero que ya son probablemente reiterativas acerca de la misma charla, que ya están explicadas. Más que nada, en aras del tiempo, Alfredo, quería agradecerte por tu brillante exposición. Es muy buena, muy completa, y también agradecer al Laboratorio Teva, que ha patrocinado esta conferencia, esta charla, y les agradecemos infinitamente por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a la sociedad y gracias. Cuídense. Buenas noches.